Esa es nuestra posición y las personalidades oficiales de la India ya lo comentaron en reiteradas ocasiones, subrayó la fuente diplomática india. Comunicó además que la India no ha dejado de comprar petróleo a Venezuela pese a la crisis que vive el país sudamericano. La India sigue siendo uno de los mayores importadores del crudo venezolano y compra más de 400.000 barriles diarios, aseguró el diplomático al destacar que esta cooperación continúa. Asimismo, relató que las necesidades energéticas de la India van creciendo y que las empresas indias están interesadas en comprar petróleo precisamente a Venezuela. Confiamos en que todos estos planes puedan realizarse cuando se estabilice la situación en Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 28 de enero sanciones a la compañía estatal venezolana UDVISA que implican el congelamiento de $7.000 millones y el bloqueo de todos los pagos que hagan empresas estadounidenses que compren petróleo venezolano. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, estimó que Venezuela perdería $11.000 millones anuales en ingresos por exportaciones petroleras a causa de estas restricciones. La crisis en Venezuela se agravó el 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, de mayoría opositora, de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentara como presidente encargado del país. El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. Varios países del continente americano, con Estados Unidos a la cabeza, desconocieron a Maduro y expresaron su apoyo a Guaidó. México y Uruguay se abstuvieron de hacerlo, ofreciéndose a mediar en una solución política de la crisis. Y Rusia, China, Irán y Turquía, reafirmaron su respaldo al actual gobierno venezolano. Señores, siguiendo con más información. Colombia no enviará delegados a conferencia en Montevideo por situación de Venezuela. El gobierno de Colombia aseguró que no enviará ningún delegado a la conferencia que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en Montevideo y que busca establecer mecanismos de diálogo para solucionar la situación en Venezuela. No señor, respondió a través de servicio de mensajería WhatsApp la oficina de prensa de la Cancillería de Colombia al ser preguntada por esta agencia acerca de si algún funcionario colombiano asistirá a la cita. Más temprano, la Cancillería de Uruguay emitió un comunicado según el cual la conferencia busca sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo, que con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas ayude a devolver la estabilidad y la paz en ese país. La conferencia es liderada por los gobiernos de Uruguay y México en virtud de la posición neutral que ambos países han adoptado frente a la situación en Venezuela. Este esfuerzo responde al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad, agregó la Cancillería de Uruguay, que espera la asistencia de representantes de más de 10 países y organismos internacionales a la cita. Más temprano, la Cancillería de Colombia confirmó a esta agencia que el canciller Carlos Holmes Trujillo asistirá, en cambio, a la reunión de urgencia que ha programado el Grupo de Lima en Ottawa para evaluar nuevas medidas contra el gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, al que 11 de los 14 países de ese bloque no reconocen como jefe de Estado. Dicho bloque surgió en agosto de 2017 para hacer seguimiento permanente a Venezuela y contribuir a una salida negociada ante la profunda crisis que padece ese país, según afirmaron entonces las naciones que lo integran. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, de mayoría opositora, de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país. El jefe del Estado venezolano calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. Varios países del continente americano, con Estados Unidos a la cabeza, desconocieron a Maduro y expresaron su apoyo a Guaidó. Otros, como México y Uruguay, se abstuvieron de hacerlo ofreciéndose para mediar en una solución política de la crisis. Por su parte, Cuba, Bolivia y El Salvador reafirmaron el respaldo al actual gobierno venezolano. A nivel global, Rusia, China, Irán y Turquía, entre otras naciones, manifestaron su apoyo a Maduro.
Siguiendo con la información. La UE considera prioritario evitar una escalada militar en Venezuela. La Unión Europea considera una prioridad evitar una escalada militar en Venezuela y crear las condiciones para una solución pacífica, declaró el comisario europeo de ayuda humanitaria y gestión de crisis, Christos Stylianides. La prioridad en este momento es evitar una escalada militar y crear las condiciones para una solución democrática y pacífica a la crisis, dijo Stylianides en el Parlamento Europeo. Agregó que si no se anuncian nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, nosotros, los europeos, tomaremos nuevas medidas, incluso en el tema del reconocimiento del nuevo gobierno. Según el comisario europeo, la UE apoya plenamente a la Asamblea Nacional, parlamento unicameral, de mayoría opositora, y en este momento es el único cuerpo político legítimo que fue elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela. Asimismo, Stylianides insistió en que debe quedar claro para todos que la intervención militar empeorará las cosas, la solución debe provenir del pueblo de Venezuela. El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país. Maduro, quien había asumido el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. El presidente venezolano aseveró que gobernará el país todo lo que resta de su mandato, hasta el año 2025. Además, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas y políticas con Washington y exigió la salida de todos los diplomáticos estadounidenses. En el continente americano, hasta el momento Estados Unidos, Ecuador y 11 países del Grupo de Lima, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú reconocieron a Guaidó como presidente interino. 3 naciones del Grupo de Lima, México, Guyana y Santa Lucía no se sumaron a esta decisión. México y Uruguay dijeron que el gobierno está aún en manos de Maduro pero instaron a hallar una salida pacífica a la crisis, mientras que los líderes de Bolivia, Cuba y El Salvador expresaron su respaldo al presidente bolivariano. A nivel internacional, Rusia, China, Irán y Turquía, entre otros países, manifestaron su apoyo al gobierno venezolano. Australia, Israel y otras naciones reconocieron a Guaidó. Siguiendo con la información. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha abierto la veda de las especulaciones y de las opiniones de los expertos y de los amantes de las conspiraciones al mostrar sin querer las anotaciones de su libreta durante una rueda de prensa. 5.000 tropas a Colombia, estaba escrito. Y si no fue sin querer, Bolton agarró la libreta como si quisiese, adrede, que los periodistas tuviesen una perfecta oportunidad de fijarse en lo que estaba escrito en ella. Afganistán. Aplaudimos el diálogo y 5.000 tropas a Colombia, señala la columnista Irina Alksnis. Teniendo en cuenta que Colombia es un país clave a la hora de garantizar el apoyo en estos momentos a las fuerzas contrarias al gobierno de Venezuela, explica Alksnis, enviar a soldados estadounidenses parece una clara indirecta que demuestra que Estados Unidos está preparado para utilizar cualquier método para cambiar el poder. A ello se debe añadir, prosigue, que se trata en este caso de América Latina. Región que desde hace siglo y medio es percibida por Estados Unidos como su patio trasero, recuerda Alksnis. Desde Washington han respondido al desliz de Bolton advirtiendo de que contemplan todos los escenarios en la crisis venezolana. Dejan clarísimo que están trabajando en la opción militar para cambiar al gobierno venezolano, opina la columnista. En este contexto, prosigue, no se debe excluir que el objetivo de Estados Unidos sea bajar la moral al ejército venezolano, leal a Maduro. La columnista cree que no se descarta porque la visión de enfrentarse a la máquina de guerra estadounidense es capaz de desequilibrar a muchos. Sin embargo, el posible plan estadounidense entraña sus riesgos. Precisamente aquí reside un problema importante para Estados Unidos, y, han perdido su estatus sagrado de fuerza invencible contra la que es inútil y estúpido enfrentarse, dice, y pone como ejemplos Siria, Corea del Norte e Irán. Así que si Estados Unidos prepara un plan de intervención militar en Venezuela, Washington se ve ahora obligado a considerar seriamente las consecuencias de que Maduro se mantenga en pie y de que las fuerzas estadounidenses y proestadounidenses sufran una derrota militar.
Así que es probable, según Alexnis, que el desliz de Bolton y que las indirectas de Washington de una posible operación militar no sea más que un farol con la esperanza de que sea suficiente para garantizar un cambio de gobierno en Venezuela. Todavía son recientes las comparaciones con Corea del Norte y con Siria, donde hubo muchas amenazas, avisos y promesas, y todo acabó en agua de borrajas. Venezuela puede no acabar siendo la mejor nota en esa hoja de servicios, advierte Alexnis. Señores, recuerden, información todos los días, suscríbete para recibir todas las noticias, activa la campana de notificaciones, y gracias por su sintonía.